La carretera BR 430 de Bahía guarda secretos entre sus curvas, historias perdidas que el tiempo y la vegetación se han encargado de sepultar. Pero los secretos más oscuros siempre encuentran la manera de salir a la luz, especialmente aquellos que involucran a 42 almas inocentes, cuyo destino quedó marcado por la locura de un hombre que creía escuchar la voz de Dios. Era julio de 1985. Brasil atravesaba los últimos años de la dictadura militar y un sentimiento de esperanza comenzaba a florecer en el noreste del país. La temporada de peregrinación a Bom Jesús da Lapa estaba en su apogeo. Miles de fieles de todas partes de Brasil emprendían el viaje hacia la gruta sagrada ubicada a orillas del río São Francisco, un lugar donde las plegarias parecían elevarse más rápido al cielo. El autobús de la empresa Transportes Nordestinos salió de Salvador repleto de peregrinos. 42 personas que compartían la fe y la ilusión de visitar el santuario. Familias enteras, ancianos que habían ahorrado durante meses para cumplir su promesa, jóvenes parejas que buscaban la bendición para su matrimonio, niños que viajaban por primera vez fuera de su ciudad natal. Antonio Ferreira, un hombre de 1952 años, era el conductor designado para el viaje. Llevaba 15 años trabajando para la empresa de transportes. Sus compañeros lo describían como un hombre reservado, pero profesional. Lo que nadie sabía era que Antonio había comenzado a experimentar visiones 2 meses antes. Visiones que él interpretaba como mensajes divinos. La salida estaba programada para las 5 de la mañana. El clima era fresco y los pasajeros abordaron con sus pequeñas maletas y ofrendas para el santuario. María Conceição Castro, una maestra de escuela de 38 años, viajaba con sus 2 hijos pequeños. José Ribeiro, un agricultor de 64 años, iba acompañado de su esposa. La familia Silva, compuesta por 7 personas, ocupaba la parte trasera del autobús. Todos desconocían que aquel sería el inicio de un calvario que duraría 3 décadas. El autobús tomó la carretera BR 430 según lo planeado. La primera parada estaba programada en Feira de Santana, 2 horas después de la salida, pero el autobús nunca llegó a su destino. La última comunicación registrada del vehículo fue a las 7:15 de la mañana, cuando Antonio reportó por radio que todo transcurría con normalidad. Pasado el mediodía, la central de transportes nordestinos comenzó a preocuparse. No habían recibido las confirmaciones habituales del conductor. Intentaron comunicarse por radio sin éxito. A las 3 de la tarde, la empresa reportó oficialmente la desaparición del autobús a las autoridades. La Policía Federal inició la búsqueda esa misma tarde. Helicópteros sobrevolaron la ruta establecida. Patrullas recorrieron cada kilómetro de la carretera. Voluntarios de los pueblos cercanos se unieron al esfuerzo. La noticia de la desaparición de un autobús lleno de peregrinos conmocionó al país. Los familiares de los pasajeros llegaron desesperados a Salvador. Mostraban fotografías, lloraban en las oficinas de la empresa, rezaban en las iglesias. La búsqueda se extendió por semanas sin resultados. No había señales de accidente. No aparecieron restos del vehículo en ningún barranco. No se encontró rastro alguno de los 42 pasajeros y su conductor. Teorías comenzaron a circular. Algunos especulaban sobre un asalto masivo. Otros hablaban de un posible secuestro por grupos guerrilleros. Los más supersticiosos mencionaban fenómenos paranormales. Una abducción extraterrestre, un portal a otra dimensión, el castigo divino. Pero la verdad permanecía oculta entre la densa vegetación del sertón bahiano. Tras 3 meses de búsqueda intensiva, las autoridades redujeron gradualmente los
recursos destinados al caso. Después de un año, el expediente pasó a la categoría de casos sin resolver. Los familiares continuaron buscando por su cuenta durante años. Algunos nunca perdieron la esperanza. Otros aceptaron dolorosamente que sus seres queridos no regresarían jamás. La historia del autobús desaparecido se convirtió en leyenda. Un relato que los camioneros compartían durante sus largas travesías por la BR 430. Una advertencia sobre los peligros de la carretera. Un misterio que parecía destinado a permanecer sin resolver para siempre. El tiempo pasó inexorablemente. Brasil volvió a la democracia. El país experimentó transformaciones profundas. El mundo cambió, pero para las familias de los desaparecidos, el tiempo se había detenido aquel julio de 1985. Cada aniversario de la desaparición, un grupo cada vez más reducido de familiares realizaba una peregrinación a Bom Jesús da Lapa. Encendían velas por sus seres queridos, colgaban fotografías ya amarillentas por el paso del tiempo, rezaban por un milagro que parecía cada vez más improbable. Marina Silva, quien tenía solo 5 años cuando perdió a sus padres y hermanos en aquel viaje, se convirtió en la portavoz no oficial de las familias. Cada año concedía entrevistas a la prensa local. Mantenía viva la memoria de los desaparecidos. Se negaba a que el caso cayera en el olvido. Lo que nadie sabía era que mientras el mundo exterior continuaba su curso, a solo 3 kilómetros de la carretera principal, en un área de difícil acceso, oculta por la vegetación salvaje, existía un mundo paralelo, un mundo creado por la mente perturbada de Antonio Ferreira, un mundo donde el tiempo se medía de forma diferente. Aquel fatídico día de julio, Antonio no había reportado ningún problema, porque para él no existía ninguno. Las voces que escuchaba en su cabeza le habían ordenado desviar el autobús. Le habían revelado que él era el elegido para guiar a un grupo de almas puras hacia la verdadera Jerusalén. Un lugar alejado de la corrupción del mundo. Un refugio donde esperar el inminente apocalipsis. Antonio había encontrado meses antes una desviación apenas visible en la carretera. Un antiguo camino de tierra utilizado décadas atrás para el transporte de ganado. Había explorado la zona y descubierto un sistema de cuevas naturales a los pies de un acantilado. Para su mente delirante, aquel era el lugar señalado por Dios. Cuando desvió el autobús aquella mañana, los pasajeros no sospecharon nada inicialmente. Creyeron que era un atajo. Cuando el camino se volvió más estrecho y la vegetación comenzó a rozar las ventanas del vehículo, surgieron las primeras preguntas. Antonio las ignoró. Continuó conduciendo hasta que el autobús no pudo avanzar más. Fue entonces cuando sacó una pistola que había adquirido semanas antes. Anunció a los atónitos pasajeros que habían sido elegidos por Dios, que el mundo exterior estaba condenado, que Él los guiaría hacia la salvación. El miedo se apoderó del autobús. Hubo gritos, llantos, intentos de resistencia rápidamente, sofocados cuando Antonio disparó al techo del vehículo. Los obligó a descender. Los guió a través de la espesa vegetación hasta las cuevas que serían su nuevo hogar. Durante los primeros días, varios intentaron escapar. Pedro Gómez, un estudiante universitario de 21 años, fue el primero. Antonio lo capturó y lo ejecutó frente a todos como advertencia. Nadie más intentó huir por un tiempo. Comenzó el pasar de las semanas. Antonio estableció un sistema de reglas estrictas. Creó una jerarquía basada en lo que él llamaba la pureza espiritual. Aquellos que aceptaban sin cuestionar su autoridad divina recibían mejores raciones de comida y posiciones de privilegio. Los que mostraban dudas eran castigados. La comida inicial
provenía de las provisiones que los peregrinos llevaban para el viaje y de los alimentos enlatados que Antonio había almacenado previamente en las cuevas. Cuando estas reservas comenzaron a agotarse, Antonio obligó a los más fuertes a despejar terreno para cultivar. Desarrollaron un sistema rudimentario de agricultura de supervivencia. Plantaron mandioca, frijoles, maíz. Aprendieron a cazar pequeños animales, a recolectar agua de lluvia. Los años pasaron en aquel aislamiento forzado. Algunos murieron por enfermedades que no pudieron ser tratadas. Otros sucumbieron a la desesperación. Los niños crecieron conociendo únicamente aquel mundo subterráneo. Nacieron nuevos niños, hijos de uniones que Antonio orquestaba según sus visiones. Las cuevas se transformaron en una especie de pueblo troglodita. Excavaron más espacios. Crearon habitaciones, un área central para reuniones religiosas, un rudimentario sistema de canales para aprovechar el agua que se filtraba naturalmente. Utilizaron partes del autobús abandonado para construir herramientas. Antonio se autoproclamó el profeta del éxodo final. Cada mañana reunía a la comunidad para transmitirles los mensajes que supuestamente recibía durante sus sueños. Estableció rituales. Creó un calendario basado en sus visiones. Reescribió pasajes bíblicos adaptándolos a su delirio. Con el tiempo, surgió una generación que no conocía otra realidad, niños y luego adolescentes que crecieron creyendo que el mundo exterior estaba habitado por demonios, que más allá de las cuevas solo existía fuego y destrucción, que ellos eran los únicos humanos verdaderos que quedaban sobre la tierra. En 2003, después de 18 años de dominio absoluto, Antonio enfermó gravemente. Probablemente un cáncer no diagnosticado. Interpretó su enfermedad como una prueba final. Durante semanas soportó dolores atroces que alimentaron aún más sus delirios. Antes de morir, dictó lo que llamó el Testamento del Nuevo Amanecer, instrucciones detalladas sobre cómo debía continuar la comunidad tras su partida. Cuando finalmente falleció, sus seguidores más leales no permitieron que su cuerpo fuera enterrado. Siguiendo técnicas rudimentarias de momificación que Antonio había descrito en sus escritos, preservaron su cuerpo. Lo colocaron en una especie de altar en la cueva principal. El profeta seguiría guiándolos incluso después de la muerte. Sofía Méndez, quien había sido designada por Antonio como su sucesora, tomó el control de la comunidad. Tenía solo 28 años, pero había crecido bajo el adoctrinamiento directo de Antonio. Era una de las pocas que sabía leer y escribir. Se encargaba de interpretar los escritos del profeta y transmitir sus enseñanzas a las nuevas generaciones. La vida continuó en aquel mundo subterráneo, aislados, olvidados, invisibles para un mundo que hacía mucho había dejado de buscarlos. Era una mañana calurosa de octubre de 2015. Carlos Dantas, un guardia de tránsito de 43 años, investigaba un accidente menor ocurrido la noche anterior en el kilómetro 87 de la BR 430. Un camión había derrapado debido a la lluvia. El conductor había reportado haber visto algo metálico brillar momentáneamente entre la vegetación cuando sus faros iluminaron el borde del camino. Carlos era nuevo en la región. Había sido transferido desde Recife apenas 3 meses antes. Desconocía las viejas historias locales. Para él, aquella era simplemente otra investigación rutinaria de accidente. Siguiendo el protocolo, Carlos recorrió el área buscando marcas de derrapaje y posibles daños a la infraestructura vial. La lluvia había dejado el suelo húmedo y resbaladizo. La vegetación, siempre exuberante en aquella parte de Bahía, parecía haber crecido varios centímetros durante la noche.
Mientras caminaba por el borde de la carretera, Carlos notó algo inusual, un reflejo metálico entre la maleza. Podría ser simplemente basura, latas abandonadas por viajeros, pero su instinto le decía que debía investigar. Se abrió paso entre la densa vegetación. Espinas arañaron sus brazos, insectos zumbaban a su alrededor. El calor era sofocante. Después de avanzar unos 20 metros, Carlos se detuvo en seco. Frente a él, parcialmente cubierto por lianas y décadas de crecimiento vegetal, se encontraba lo que parecía ser un vehículo abandonado. Carlos se acercó con cautela, apartó algunas ramas, limpió una sección de lo que resultó ser una ventana. Era un autobús, un viejo autobús de pasajeros, casi completamente engullido por la selva. La pintura descolorida aún permitía distinguir el logotipo de Transportes Nordestinos. El corazón de Carlos se aceleró. Algo le decía que había encontrado algo importante. Sacó su teléfono para tomar fotografías, pero la señal era inexistente en aquel lugar. Tendría que regresar a su vehículo y reportar el hallazgo. Antes de marcharse, decidió examinar más de cerca el autobús. La puerta estaba abierta. El interior estaba sorprendentemente vacío. No había maletas, no había signos de violencia. Era como si los pasajeros hubieran descendido ordenadamente y se hubieran marchado. Carlos notó un detalle perturbador. El volante estaba decorado con pequeños símbolos tallados en la superficie, figuras que parecían representar ojos, cruces, modificadas, estrellas de 6 puntas. El respaldo del asiento del conductor tenía una frase escrita con lo que parecía ser sangre seca. Jerusalén espera a los elegidos. Confundido, Carlos decidió explorar un poco más los alrededores antes de regresar. Si el autobús estaba allí, los pasajeros no podían haber ido muy lejos. Aunque habían pasado muchos años, podría haber restos, evidencias, algo que explicara qué había sucedido. Siguió lo que parecía ser un sendero apenas visible. Las huellas de muchos pies que alguna vez transitaron por allí y que el tiempo no había borrado completamente. El camino descendía hacia el fondo de un pequeño valle. La vegetación se hacía más densa, el aire más húmedo. Después de caminar unos 200 metros, Carlos llegó a un claro. En el centro había una construcción rudimentaria, una especie de altar hecho con piedras apiladas. Sobre él, restos de velas, ofrendas secas, un libro cuyas páginas habían sido casi completamente destruidas por la humedad y los insectos. Carlos tomó el libro con cuidado. Algunas páginas aún eran legibles. Contenían escritos en una caligrafía obsesiva, pequeña, apretada. Hablaban del fin del mundo, de señales divinas, de una comunidad de elegidos que sobreviviría al apocalipsis. Mientras examinaba aquellos inquietantes hallazgos, Carlos escuchó un ruido entre los arbustos. Se dio la vuelta sobresaltado. Una figura humana lo observaba desde las sombras. Un hombre joven, extremadamente delgado, piel pálida que evidenciaba una vida sin exposición al sol, vestido con harapos, ojos desorbitados por el miedo y la sorpresa. Carlos intentó hablar con él. Le aseguró que no le haría daño. El joven retrocedió unos pasos. Dijo algo en un dialecto extraño, una mezcla de portugués con palabras inventadas. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la vegetación. Sin pensarlo 2 veces, Carlos lo siguió. La persecución lo llevó más profundo en el valle, hasta la base de un acantilado que no era visible desde la carretera. Allí, oculta por la vegetación y las formaciones rocosas, se encontraba la entrada a un sistema de cuevas. El joven había desaparecido en su interior. Carlos dudó. Entrar solo podría ser peligroso. Pero la curiosidad y la preocupación pudieron más. Encendió la linterna de su teléfono y penetró en la oscuridad. El aire en el interior era fresco.
húmedo. Olía a tierra, a fuego, a humanidad concentrada. Las paredes estaban decoradas, con símbolos similares a los que había visto en el autobús. Siguió avanzando por un túnel que descendía suavemente. Escuchaba voces a lo lejos, un murmullo constante. Cuando el túnel se ensanchó, Carlos quedó paralizado por lo que vio. Una caverna amplia iluminada por antorchas y pequeñas aberturas en el techo que dejaban pasar rayos de sol, y en ella personas. Docenas de personas de diferentes edades, algunas ancianas, otras jóvenes, niños que nunca habían visto el mundo exterior. Había encontrado a los desaparecidos de 1985, o al menos a lo que quedaba de ellos. Carlos fue descubierto casi inmediatamente. Su uniforme de guardia vial, su linterna, su apariencia saludable, todo en él gritaba que era un extraño, un intruso del mundo exterior. Fue rodeado por hombres y mujeres que empuñaban herramientas convertidas en armas, lanzas improvisadas, cuchillos rudimentarios. La hostilidad era palpable, el miedo también. Sofía Méndez apareció entre la multitud. Ahora tenía 40 años, pero aparentaba 60. Décadas de vivir bajo tierra habían dejado su marca. Era pequeña, encorvada. Su cabello prematuramente blanco estaba trenzado de forma elaborada. Símbolos pintados decoraban su rostro. Vestía una túnica hecha de retazos de lo que alguna vez fueron las cortinas del autobús. Sofía habló con autoridad. Su portugués era extraño, anticuado, mezclado con términos que ella misma había inventado. Preguntó a Carlos si era el mensajero que el profeta había anunciado, si venía a llevarlos a la verdadera Jerusalén, si el tiempo de espera había terminado. Carlos intentó explicar quién era, que había encontrado el autobús por casualidad, que el mundo exterior llevaba 30 años buscándolos, que sus familias los creían muertos, que podían ser libres. Sus palabras causaron conmoción. Algunos de los mayores, aquellos que recordaban la vida antes del secuestro, comenzaron a llorar, a hacer preguntas sobre sus seres queridos, sobre el mundo que habían dejado atrás. Otros, los nacidos en cautiverio, los completamente adoctrinados, reaccionaron con furia. Acusaron a Carlos de ser un demonio enviado para engañarlos, para tentarlos a abandonar el refugio sagrado. Sofía observaba, evaluaba. Carlos notó que ella no parecía sorprendida, como si hubiera estado esperando que esto sucediera eventualmente. Finalmente, Sofía ordenó que llevaran a Carlos ante el profeta. Lo condujeron a través de un sistema de túneles hasta una caverna más pequeña, iluminada por velas. En el centro, sobre una plataforma de piedra, yacía el cuerpo momificado de Antonio Ferreira, preservado de forma rudimentaria pero efectiva. Su piel se había oscurecido, se había contraído sobre los huesos, pero su rostro aún era reconocible. Congelado en una expresión de éxtasis religioso, Carlos no pudo evitar un escalofrío. Comprendió entonces la magnitud de la locura que había mantenido cautivas a aquellas personas durante 3 décadas. La fuerza del fanatismo que había creado aquel mundo subterráneo. Sofía explicó a Carlos, a su manera, con su lenguaje particular, la historia de la comunidad, cómo Antonio los había salvado del mundo exterior corrompido, cómo habían sobrevivido siguiendo sus enseñanzas, cómo esperaban el momento de emerger cuando la tierra hubiera sido purificada. Le mostró los espacios que habían creado, habitaciones excavadas en la roca, áreas comunes, un rudimentario sistema de agricultura subterránea que aprovechaba la luz, que se filtraba por grietas naturales, depósitos de agua, todo un mundo paralelo que había existido durante 30 años a solo 3 kilómetros de una carretera transitada. Carlos escuchó historias que le helaron la sangre,
de los que habían intentado escapar y habían sido ejecutados, de los que habían muerto por enfermedades tratables, de niños nacidos en la oscuridad, de uniones forzadas según los designios de Antonio, de la momificación del profeta. También escuchó sobre la jerarquía que se había establecido. Sofía y un consejo de ancianos gobernaban siguiendo los escritos de Antonio. Habían desarrollado sus propias leyes, sus rituales, su calendario basado en visiones y eventos astronómicos visibles a través de las aberturas en el techo de las cuevas. Carlos entendió que tenía frente a él algo más complejo que un simple rescate. Estas personas habían creado una sociedad completa, una cultura aislada. Algunos de ellos, especialmente los nacidos en cautiverio, no conocían otra realidad. El mundo exterior les aterrorizaba. Mientras Carlos procesaba toda esta información, escuchó conmoción en la cueva principal. Gritos, llantos. El caos se había desatado en la comunidad. João Silveira, uno de los ancianos que recordaba la vida anterior, había reconocido a Carlos como una autoridad. Había comprendido que el rescate era posible, que el mundo exterior seguía existiendo, que todo lo que Antonio les había dicho era mentira. Había comenzado a gritar la verdad, a instar a otros a escapar. Sofía ordenó silenciarlo. Sus seguidores más leales intentaron capturarlo, pero otros se unieron a João. Por primera vez en 3 décadas, la autoridad de los líderes era cuestionada abiertamente. Carlos aprovechó la confusión para tomar su teléfono. No había señal en las profundidades de la cueva, pero tenía que documentar lo que estaba viendo. Comenzó a grabar, a fotografiar, evidencia de lo que había encontrado. La comunidad se dividió rápidamente en 2 bandos, los que querían regresar al mundo exterior, los que temían abandonar la seguridad de las cuevas. Antiguas tensiones, resentimientos acumulados durante años, explotaron en ese momento. Carlos intentó mediar, calmar los ánimos, explicar que nadie sería forzado a hacer nada, que las autoridades ayudarían a todos, que habría tiempo para adaptarse, pero el caos ya era imparable. En medio de la confusión, Sofía desapareció. Carlos la encontró más tarde en la cámara del profeta. Estaba destruyendo documentos, quemando los escritos originales de Antonio, evidencia de las atrocidades cometidas, de su propia complicidad. Cuando lo vio, Sofía no intentó huir. Le confesó algo que Carlos no esperaba. Ella sabía que el mundo exterior seguía existiendo. Antonio le había mostrado. En los primeros años, ocasionalmente Antonio salía. Observaba la carretera desde 1900 lejos. Robaba periódicos de áreas de descanso para camioneros. Traía pequeños objetos que probaban que la civilización continuaba. Sofía había guardado el secreto, incluso después de la muerte de Antonio. Había mantenido la mentira porque el poder que ejercía en la comunidad era mayor que cualquier cosa que pudiera tener en el mundo exterior, porque temía las consecuencias legales, porque después de tanto tiempo no sabía cómo vivir de otra manera. Con lágrimas en los ojos, Sofía le entregó a Carlos un cuaderno, el diario personal de Antonio, escrito en momentos de lucidez entre sus delirios. Detallaba su plan desde el principio, cómo había preparado todo durante meses, cómo había seleccionado la ruta, el lugar, cómo había disfrutado del poder absoluto que ejercía sobre los cautivos. Sofía le dijo a Carlos que ella misma había sido una víctima al principio, una niña de 13 años que viajaba con su madre, que Antonio había convertido en su protegida, en su sucesora, en un monstruo como él. Mientras hablaban, escucharon gritos provenientes de la cueva principal.
Carlos corrió hacia allí. La violencia había estallado. Los leales a Sofía y las enseñanzas del profeta habían atacado a los que querían escapar. Había heridos, sangre, décadas de tensión reprimida, liberadas en minutos de furia. Carlos comprendió que la situación podía terminar en tragedia. Necesitaba ayuda. Tenía que salir y contactar a las autoridades. Aprovechando la confusión, se dirigió hacia la salida. Varios de los que querían ser rescatados lo siguieron. El grupo emergió a la luz del día. Para muchos, era la primera vez que veían el sol directamente. Algunos cayeron de rodillas, llorando, cegados temporalmente, abrumados por la inmensidad del cielo abierto. Carlos corrió hacia su vehículo. Finalmente, pudo hacer la llamada que cambiaría para siempre la historia del autobús desaparecido de 1985. La operación de rescate comenzó esa misma tarde. Policías, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, un dispositivo sin precedentes se desplegó en aquella remota zona de la carretera BR 430. Los medios de comunicación llegaron poco después. La noticia se propagó como fuego por todo Brasil. El misterio de los peregrinos desaparecidos finalmente resuelto. Una historia tan increíble que parecía ficción. Una secta subterránea, un falso profeta momificado, generaciones nacidas en cautiverio. El rescate no fue sencillo. 16 supervivientes fueron encontrados. 6 de ellos formaban parte del grupo original de 42 peregrinos. Los otros 10 habían nacido en las cuevas. Nunca habían conocido el mundo exterior. Algunos se resistieron al rescate. Se escondieron en lo profundo del sistema de cuevas, aterrorizados por lo que les habían enseñado sobre el mundo exterior, convencidos de que salir significaba condenación. Equipos especializados pasaron días localizándolos, persuadiéndolos. Algunos tuvieron que ser sedados para ser evacuados. Las historias de los supervivientes conmocionaron a la nación. María Conceição Castro, ahora una anciana de 68 años, se reencontró con su hermana después de 3 décadas. Sus hijos, que tenían 4 y 6 años cuando fueron secuestrados, ahora eran adultos que apenas recordaban la vida antes de las cuevas. José Ribeiro había fallecido 15 años antes. Su esposa Ana había conservado una fotografía desgastada, la única imagen de su vida anterior. La besaba cada noche antes de dormir. Los niños nacidos en cautiverio presentaban los mayores desafíos. Problemas de salud derivados de la falta de sol, desnutrición, desarrollo cognitivo alterado, incapacidad para comprender conceptos básicos del mundo moderno, pánico ante espacios abiertos, dificultades con el lenguaje estándar. Los equipos médicos documentaron patologías nunca antes vistas, una forma única de raquitismo, adaptaciones visuales a la oscuridad, un sistema inmunológico que nunca había sido expuesto a los patógenos comunes. Sofía Méndez fue arrestada, acusada de complicidad en secuestro, privación de libertad, homicidio, abuso. La lista de cargos era extensa. Durante su juicio, psiquiatras debatieron sobre su responsabilidad. Había sido víctima antes de convertirse en perpetradora. El síndrome de Estocolmo llevado al extremo, una mente moldeada por el trauma y el aislamiento. Los medios documentaron cada aspecto del caso. Periodistas exploraron las cuevas. Fotografiaron el cuerpo momificado de Antonio, los espacios habitacionales, las herramientas improvisadas, los altares rituales, los dibujos en las paredes que narraban la mitología creada por el falso profeta. El autobús fue removido de la vegetación, trasladado a un museo, un testimonio tangible de uno de los casos más extraordinarios en la historia criminal de Brasil.
Las familias que durante 3 décadas habían mantenido la esperanza finalmente obtuvieron respuestas. Para algunas, la alegría del reencuentro. Para otras, la dolorosa confirmación de muertes ocurridas años atrás en el aislamiento de las cuevas. Marina Silva, quien había dedicado su vida a mantener vivo el caso, organizó una ceremonia de agradecimiento en el santuario de Bom Jesús da Lapa. El peregrinaje que nunca se completó, finalmente llegaba a su destino simbólico. Los supervivientes enfrentaron un largo proceso de readaptación, terapias especializadas, programas de educación adaptados, apoyo continuo para reintegrarse a una sociedad que había avanzado 3 décadas mientras ellos permanecían congelados en el tiempo. Para los niños nacidos en las cuevas, el mundo exterior era abrumador. El ruido, los colores, la inmensidad del cielo, la velocidad de los automóviles, la multitud de rostros desconocidos, todo resultaba aterrador. Muchos desarrollaron fobias específicas, miedo a los espacios abiertos, pánico ante la tecnología, incapacidad para procesar la sobreestimulación sensorial. Lucas Ferreira, nacido en las cuevas 17 años antes, describió su primera noche fuera como la experiencia más aterradora de su vida. No podía dormir bajo un techo que no fuera de piedra. El silencio de una habitación individual después de haber vivido siempre rodeado de personas en espacios comunales le resultaba insoportable. La suavidad de una cama le parecía antinatural después de una vida durmiendo sobre esteras en el suelo de la cueva. Los mayores, aquellos que habían sido adultos en 1985, enfrentaban diferentes desafíos. El mundo que recordaban ya no existía. Brasil había cambiado profundamente. La tecnología había avanzado de formas que les resultaban incomprensibles. Muchos de sus seres queridos habían fallecido durante su ausencia. Sus hijos no los reconocían. Sus hogares pertenecían ahora a extraños. El caso generó debates nacionales sobre salud mental, sobre fanatismo religioso, sobre la capacidad humana para adaptarse, para sobrevivir, para crear sistemas sociales, incluso en las circunstancias más extremas. Las cuevas fueron declaradas sitio de interés histórico. Antropólogos, sociólogos, psicólogos, investigadores de todo el mundo acudieron a estudiar aquel microcosmos que había existido paralelo a la sociedad moderna. Los escritos preservados de Antonio, los objetos cotidianos adaptados para la vida subterránea, las pinturas y símbolos en las paredes. Todo constituía un registro único de una sociedad aislada desarrollada en condiciones extremas. 5 años después del descubrimiento, un documental titulado Los olvidados del profeta ganó reconocimiento internacional. Recogía testimonios de los supervivientes, de las familias, de Carlos Dantas, el guardia que cambió la historia con su descubrimiento casual. Algunos de los supervivientes lograron reintegrarse completamente. Otros nunca pudieron adaptarse del todo. Un pequeño grupo, principalmente aquellos nacidos en cautiverio, solicitaron permiso para regresar a las cuevas. Las autoridades lo denegaron. Consideraron que sería perpetuar el trauma, validar el delirio que había causado tanto sufrimiento. Sofía Méndez fue condenada a 25 años de prisión. Durante su encarcelamiento, escribió un manuscrito detallando la vida en la comunidad subterránea, las reglas, los rituales, la evolución del culto a la personalidad de Antonio. Su publicación generó controversia. Algunos lo consideraron una valiosa fuente antropológica. Otros, una forma de glorificar el horror. El caso del autobús desaparecido de Bom Jesús da Lapa pasó a los libros de historia criminal, a los estudios de psicología, a la cultura popular brasileña.
una historia que recordaba la fragilidad de la cordura humana, el poder destructivo del fanatismo, la resistencia del espíritu incluso en las condiciones más adversas. Hoy, 10 años después del descubrimiento, la carretera BR 430 ha sido ampliada. Un memorial marca el lugar donde Carlos Dantas encontró el autobús. Una simple placa de 1900 bronce con los nombres de los 42 peregrinos originales, de los que sobrevivieron, de los que perecieron en las cuevas, de los que nacieron en cautiverio. María Conceizón Castro, ahora en sus 78 años, visita el memorial cada julio. Deja flores, reza, agradece la segunda oportunidad que la vida le dio. Sus hijos, ya completamente readaptados, la acompañan. Han formado sus propias familias. Han encontrado su lugar en un mundo que les fue robado y luego devuelto. Los niños nacidos en las cuevas han crecido. La mayoría ha logrado adaptarse con el apoyo adecuado. Algunos incluso han completado estudios universitarios. Se han convertido en psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, transformando su experiencia traumática en una herramienta para ayudar a otros. Las cuevas han sido parcialmente abiertas al público como museo, un recordatorio sombrío, una advertencia sobre los peligros del aislamiento, del fanatismo, de la manipulación psicológica. Los visitantes pueden observar los espacios donde una comunidad vivió durante 3 décadas, creyendo ser los últimos humanos verdaderos sobre la Tierra. El autobús restaurado se exhibe en el Museo de Historia de Salvador. Junto a él, fotografías de los peregrinos, objetos recuperados de las cuevas, el diario de Antonio, testimonios grabados de los supervivientes, un archivo completo de una de las historias más extraordinarias de supervivencia y cautiverio. Carlos Dantas, el guardia, que realizó el descubrimiento, rechazó la fama que el caso le brindó. Continuó con su trabajo en la patrulla de carreteras hasta su jubilación. Siempre afirmó que estuvo simplemente en el lugar correcto, en el momento adecuado, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, que el verdadero mérito estaba en quienes sobrevivieron 3 décadas en las cuevas sin perder completamente su humanidad. Sofía Méndez falleció en prisión en 2020. Hasta el final mantuvo que había sido tanto víctima como perpetradora. Su cuerpo fue cremado, sus cenizas esparcidas anónimamente, sin ceremonia, sin reconocimiento. El final silencioso de una vida definida por el cautiverio, primero impuesto, luego elegido. La historia del autobús desaparecido de Bom Jesús, da Lapa, nos recuerda la delgada línea entre la fe y el fanatismo, entre el liderazgo y la manipulación, entre la comunidad y el cautiverio. Nos recuerda también la extraordinaria capacidad humana para crear significado, para adaptarse, para sobrevivir, para encontrar esperanza incluso en la oscuridad más profunda, literal y figuradamente. Y nos recuerda que a veces los secretos más extraordinarios se esconden a plena vista, que los misterios más profundos pueden existir al borde mismo de los caminos transitados, que historias increíbles pueden desarrollarse en paralelo a nuestra vida cotidiana, separadas apenas por unos metros de vegetación y el velo de lo que creemos posible. El sol se pone sobre la carretera BR 430. Los conductores pasan junto al memorial sin detenerse. Pocos conocen ya los detalles de la historia. El tiempo difumina incluso los recuerdos más extraordinarios. Pero en algún lugar, en los archivos policiales, en los libros de historia, en la memoria de los supervivientes y sus descendientes, permanece la increíble historia del autobús que desapareció un día de julio y fue encontrado 3 décadas después, junto con los mundos paralelos que pueden existir justo al borde de nuestros caminos cotidianos.